minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos a recibir al periodista Leonardo Abercon, que escribió el libro La muy fiel y reconquistadora, Memorias de la generación que no perdió la democracia, pero luchó por recuperarla, donde hay la voz de una generación que reconstruye la historia uruguaya entre el 80 y el 85. Leo, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola, bien, y hablamos sobre todo de una generación que de repente no están todos los libros de esta historia de nuestro país, que pensaron que la iban a adoctrinar para determinadas cosas y le salió el tiro por la culata. ¿Cómo fue? Exacto, ¿no? Es decir, creo que es lo que se cuenta en el libro, que la dictadura tuvo un plan con unos escuelas y liceos muy estructurados y muy controlados y en un país donde todo lo que se leía, se escuchaba, estaba vigilado. Las clases de moral y cívica. Las clases de moral y cívica, que eran tremendas, ¿no? Es decir, ahora los muchachos se quejan de la materia esa, y digo, bueno, vos no sabés lo que era esa materia, claro, lo que era antes, ¿no? Y bueno, todo el plan era que esa generación, de algún modo, saliera sin ninguna contaminación y reafirmara un sistema antidemocrático o se aviniera a la salida, a una salida con una democracia tutelada de alguna manera. Y les pasó lo contrario, ¿no? Generaron en una generación que además hoy integra distintos partidos políticos, que no se concentra en uno para nada y que se siente muy parte de todo esto, aquella pelea pacífica por la libertad y por salir de la dictadura, ¿no? Claro, no salió igual que la generación anterior, que era como la que los militares todo el tiempo decían, no puede, la generación de los 60 no puede repetirse de vuelta, y no salió así. Como ellos querían. pero tampoco salió como ellos querían. Claro, Salió sería una generación castrada que se le reveló, por ejemplo, y el 3 de cada 4 votaron por el no. Exacto. Ahí va, yo justamente iba a preguntar, el plebiscito que se define como glorioso 1980, ¿es el principio del fin? Yo creo que sí, ¿no? Es como el principio de muchas cosas, sí, del fin de la dictadura, y es el principio de recuperar la libertad. ¿El fin del miedo, podría decirse un poco? Y también, ¿no? Está muy bueno ahí, cuando revisé la prensa de los 80, la muy poca prensa opositora que había, cómo los opositores veteranos tenían miedo de qué iba a votar esta gente joven que está creciendo en esos liceos, y lo dejaron por escrito. Incluso hay artículos diciéndole, muchachos, piensen, pero con un gran miedo, digamos. Claro, bueno, y las estrategias también están en el libro de cómo decir determinadas cosas sin ser obvio, por justamente el miedo a las represalias. La creatividad fue otra y la cosa, creatividad, exactamente, para poder decir sus ideas. Y gente muy joven que, más allá de que algunos hoy están en política, otros no. De hecho, está tu historia, la de Garo Araquelian, otra cantidad de músicos. Tenemos un Jaime Clara, un Jaime Clara también por allí en su trabajo en radio, haciendo su granito de arena. ¿Y por qué elegir esos testimonios? Había algunos testimonios que eran de gente que fue muy notoria en la creación de ACEP o en la creación del PIT, que son las dos grandes como instituciones que le dieron voz política a esa generación en esos años, y que esos tenían que estar sí o sí, me pareció. Pero después también me di cuenta que la movilización o la militancia había sido mucho más amplia y no solo centrada en eso. Había sido mucha gente en los barrios, mucha gente por su cuenta, mucha gente en los medios de comunicación, mucha gente en los liceos. Entonces dije, voy a entrar a llamar a gente que tenga esta edad a ver qué tienen para contar. Y ahí surgió como llamar a Garo, a Jaime y a gente que no es tan conocida. Y creo que salieron historias que estaban buenas, ¿no? Claro. Es decir, Y cómo además se trabajaba de distintos partidos por la lucha de volver a tener una democracia, pero una vez que la tuvimos, quedaron todos enfrentados. Claro, sí. Es difícil trabajar el país en marcha con un trabajo en equipo. El libro viene como muy para arriba casi todo su trayecto, porque es una generación que tiene todo en contra, pero empiezan a buscar espacios, se unen, militan juntos, no hay diferencias. No pesan las diferencias, que las tenían. Las tenían, pero las logran poner en un segundo plano, en aras de lograr reconquistar la democracia. Y cuando termina todo eso y se reconquista, bueno, ahí pasan algunas cosas que te dejan la duda si, se hicieron las cosas bien. Es decir, por un lado resurge un sectarismo de a poco, pero hasta llegar a lo que soy, ¿no? Sí, que, 30 años después, Leo, para los que somos hijos de esa generación de alguna manera, no sé si por diferencia de edad, pero mis padres se sienten parte de... crecimos con esos valores de la democracia recuperada, la tolerancia, admirando muchas de las cosas que había hecho esa generación. ¿Qué evaluás vos? ¿Qué hizo con la democracia esa generación una vez que la recuperó? De algún modo, está en el libro, el primer paso que hizo, creo que es muy cuestionado y lo cuestionan algunos, como Venir Sartú, por ejemplo, es haberle dado el mando a la generación anterior de vuelta. Es decir, en vez de decir, conseguimos esto, logramos esto,
con una impronta especial, que era menos sectaria, más participativa, más plural, lo que se hace un poco yo creo que por sentir que la generación anterior era una especie de héroes, que la dictadura los había atacado y los habían encarcelado y los habían mandado al exilio, es decirle, bueno, manden ustedes, sí, vuelvan ustedes, y se le dan todos los decanos de las facultades, vuelven todos los decanos de antes del golpe, los partidos, desde Sanguinetti a... Si todos estos jóvenes quedaron a un costado y volvieron todos los anteriores. Toda esa generación vuelve a tomar los partidos. Por ejemplo, los jóvenes blancos que habían militado tanto en el Partido Nacional, el primero que va en la lista del wilsonismo en Montevideo, creo que es el 10º candidato, recién es un joven. Todos los 9 anteriores son veteranos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue decirles, vengan ustedes y sigan ustedes. Y yo creo que ahí ya hubo el primer error, ¿no? Es decir, dar un paso atrás. Claro. Pero y replegarnos todos en general a nuestros trabajos, a nuestra vida particular, a nuestras carreras, y abandonar un poco, estoy hablando, generalizando mucho, porque no fue, claro, así es muy grosero. Pero quedó un reproche de esa generación con la anterior, de ustedes no pudieron o no cuidaron nuestra democracia y nosotros tratamos de devolverla y después quedamos a un costado. Yo creo que el tema de cómo el Uruguay perdió la democracia, sí que le falta sinceridad en el debate, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Así es un tema mucho con la guerrilla, mucho con los militares. ¿Qué pasó en el medio para Pero en el medio, claro, hubo mucha otra cosa, digamos. ¿Falta una versión de la ¿no? academia de esta historia reciente? ¿Cómo? ¿Falta una versión de la academia de esta historia reciente? Bueno, creo que la academia, no, hay gente que ha trabajado y no quiero generalizar, pero bueno, sí, creo que la academia en algunos puntos ha flaqueado, digamos. Leo, te voy a cambiar del tema del libro a un tema de un no libro, que es este del Banco Central que estuvimos hablando los últimos días. Una investigación o 2 investigaciones, una realizada por la Universidad de Ort, otra por la Universidad de la República, que encarga el banco por sus 50 años. Se gastan unos $63.000 considerados unos descuentos. Es plata que vale para una investigación así, pero el Banco Central toma la extraña decisión de no publicar eso. Ya lo vamos a hablar contigo porque publicaste una nota en El Observador la semana pasada, después salió otra en Búsqueda, pero vamos a ver lo que decían los protagonistas. Mario Vergara, en un seminario de la ORT justamente sobre este tema, después Julio de Brum, ex presidente del Banco Central y uno de los redactores de una de las 2 investigaciones, y después el propio Vergara respondiéndole a de Brum. La contribución que hace el trabajo de Ort, obviamente es una contribución importante, ayuda al debate, a la discusión. El pantallazo que se presentó hoy, y que sobre todo presentó Gabriel, creo que es muy ilustrativo, muy compartible. Y después, como dice Gerardo también, cuando uno entra ya en las cuestiones más finas, aparecen las diferentes visiones, las diferentes opiniones. Todo trabajo histórico, sobre todo cuando es la historia que a veces vivió uno mismo, tiene sus sesgos y sus desbalances, ¿verdad? Todos sabemos que el diablo está en los detalles y acá no faltan detalles y mucho menos faltan diablos. Yo creo que en esta instancia del asunto y al nivel en que han llegado las cosas, después de que ya no nos permiten ni siquiera poniendo el dinero nosotros llegar a la instancia de publicación, yo creo que evidentemente las cosas llegaron a un tema personal. No te quedan muchas explicaciones que vayan dentro de lo lógico, lo racional. Realmente esto llega, digamos, a una cuestión personal. El banco decide contratar ambos trabajos, son documentos de investigación que en el propio llamado y en el propio contrato que se firma se explicita que el banco le va a dar difusión. Ahora parece que colgar las cosas en la web es sepultar las cosas. Me parece que el siglo XXI no es tan así. La gente trabaja con otras expectativas y demás. Bueno, eso es algo que nosotros no podemos manejar. Lo que sí es que lo que quiero descartar de plano es que acá haya habido ningún tipo de circunstancia de evaluación política, como se insinuó en algunos medios de prensa, y lo del terreno personal obviamente es cuando hay 8, 9, 10 personas involucradas. No es terreno personal. Nadie es tan importante como para que haya tal conspiración para atacar a nadie. ¿Cuál fue la aproximación que hiciste vos al tema? ¿Qué opinás? ¿Por qué no se publicó esta investigación? Y hoy además hay una nota tuya en El Observador sobre el asunto. Sí, yo lo que hice fue la nota periodística. Hablé con los que dicen que el libro tendría que haber salido y quise hablar con Vergara, no pude, pero el banco me mandó por su departamento de comunicación unas respuestas. Las razones por las cuales no se publicó no me animo a decirlas, ¿no? Lo que sí, creo que Vergara dice la verdad cuando dice en la licitación no estaba que fuera un libro, eso es cierto. Sí. Pero no dice la verdad cuando, por ejemplo, hoy sacamos en El Observador que el banco nunca pensó en publicarlas, porque sí está en presupuestado y se habla de hacer 2 libros a un costo de 800.000 pesos. Estaba el gasto previsto. Ya estaba el gasto previsto. Pero de lo que pudiste investigar... Y lo otro que dice, bueno, hoy en día se divulga por la web.
y no es sepultarlo. Pero bueno, hay maneras y maneras, ¿no? Si uno va a la página del cincuentenario del Banco Central y busca los libros, es lo último. Arriba hay 40 notas, 40 cosas, es la última entrada. Y además notas con videos, con otras referencias, fotos. La única que no tiene foto ni video, es la que está más abajo de todo. Realmente, sí lo sepultó. ¿Pero pudiste aproximarte a alguna explicación de si hubo alguna decisión en cuanto a lo que decía el libro y por eso se... Lo que dicen los autores de los trabajos en general es los libros no destacan lo suficiente este último periodo tal como quería decir. Nosotros creemos que lo destacamos lo que había que destacarlo, pero parece que el banco quería que se destacara más. Ajá. Pero lo dicen ellos. Bien. Leonardo Aberco, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del